modifica 2 artículos, ¿no? Empezó a tomar un vuelo y una dimensión, y el presidente de la República está muy firme con esto. Ahora, tiene en contra muchos frentes de batalla. Vamos a repasar primero la información, porque de verdad que está adquiriendo una polémica que trascendió incluso los límites de nuestro propio país. Mirá. En entrevistas que concedió en una recorrida por el interior del país, el presidente fue consultado reiteradamente por la flexibilización que autorizó utilizar cajillas blandas y la colocación de logos en los cigarrillos. En Dolores aludió al origen de la medida. Esto es para favorecer la empresa Montepaz. No, si me lo pidió una fábrica de chicle. Obvio. Quien se dedica a producir cigarro en Uruguay, ¿quién es? Montepaz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz. Ahora, ¿alguien se cree que nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen, una falta de respeto. Más tarde, en Paso de los Toros, el presidente agregó que es habitual reunirse con empresas y con cámaras empresariales para que hagan sus planteos. ¿En serio alguien cree que se va a fumar más o que esto atenta contra política antitabaco cuando la caja tiene las mismas advertencias, tiene los mismos reclamos? Yo entiendo que hay dirigentes políticos que le pegan a todo lo que se mueve y están en campaña y pegan a todo lo que se mueve y están en todo su derecho. Nosotros estamos convencidos de que esta medida es la medida que tenemos que tomar. ¿Consultó a la academia, presidente? No, ¿para qué? En su momento, Nicolás Martinelli, su ex asesor, se reunió con gente de Montepaz. Pero con Montepaz me he reunido yo 10.000 veces también. Y se ha reunido gente de mi gobierno. Ahora, ¿y qué? ¿Qué quiere decir eso? Pero en serio, Daniel, ¿alguien me está acusando de alguien? ¿De algo? ¿Alguien cree que en Uruguay un gobernante no se reúne con distintas empresas? Si alguien tiene algo que decir, que dé la cara y que lo diga directamente. Y si lo dice directamente, que acuda donde tiene que acudir. Porque generar suspicacia, todo bien, pero conmigo no va. Gracias. Cose criticó el tono que utilizó el presidente y pidió al gobierno que le solicite su opinión a la Facultad de Medicina, a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud. Me parece que no es ni el tono, ni es bueno banalizar opiniones, pero ya que que eso fue hecho, mi pedido es que se consulte a la academia, que se consulte a la Facultad de Medicina y que se consulte a la Organización Panamericana de Salud y a la Organización Mundial de la Salud. Para Cose, es profundamente incorrecto y se crea una falsa contradicción cuando la calle dice que los cambios son para combatir el contrabando. La lucha de las tabacaleras es por abaratar sus productos y la lucha de los que protegemos la salud es proteger la salud y no ir para atrás con las medidas antitabaco que se venían desarrollando en nuestro país y que nos han puesto a la vanguardia como un ejemplo tanto en la Organización Mundial de la Salud como en la Organización Panamericana de la Salud. Bien, hoy tenemos como panelista invitado Diego Olivera, que es además un ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, así que muy acorde que estés hoy aquí con nosotros como panelista suplente. Gracias por estar aquí. Bueno, es un decreto que desde el Ejecutivo, o desde desde el propio presidente, desde la voz del presidente, no es un decreto, o no es para nada, así lo entiende él, una cuestión que venga por el lado sanitario. Él entiende que estas modificaciones no tienen nada que ver porque de alguna manera no van a fomentar más que se fume más, porque son mínimas los cambios, que en todo caso sí tiene todo que ver con, y acá la naturaleza del pedido de Montepaz a la industria, al Ministerio de Industria, con los costos de la producción de las cajas, del cigarro y demás, o sea que tendría que ver con lo económico y no con lo sanitario. Eso es lo que sostiene y defiende el presidente. En contra, la Comisión Asesora Antitabaco, bueno, varias organizaciones, la última incluso yo no había escuchado hablar antes, pero la Coalición América Saludable, la CLAS, que es una organización de más de 200 ONG de América Latina, que busca prevenir y controlar enfermedades no transmisibles en el continente, envió una carta al ministro de Salud uruguayo, ¿no? Diciéndole que se ha retrocedido en varias políticas de salud que tienen que ver con la intención de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como ser la alimentación saludable y control de tabaco, porque se refiere además a otros que tienen que ver con el empaquetado, ¿no? Nos preocupa, y miren acá este punto, nos preocupa seriamente que el actual ministro de Salud del Uruguay, doctor Salinas, sea uno de los candidatos a director general de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno,
cuando no solo no ha defendido adecuadamente estas políticas de salud, sino que ha justificado estos retrocesos. ¿Cuánto hay de ideología, de política partidaria en esta polémica instalada? ¿Es válido o no es válido? Por lo menos en los cuestionamientos, ¿no? Después, pues está en el cuestionamiento así convencido, y es tal que uno podría decir, bueno, pero a ver, qué casualidad, porque se arma todo un escándalo. Nadie se pronunció, y yo no recuerdo si la clase se pronunció cuando se fue a legalizar la producción y comercialización de marihuana. Entonces, puede uno tener suspicacias. Bueno, ¿qué pasa con esta polémica? ¿Cómo lo ve, invitado? Bueno, yo creo que acá hay dos planos, ¿no? Uno que tiene que ver con las medidas en sí, cuál es el efecto de estas medidas, sí, cómo estas medidas pueden afectar o no a una retracción del consumo de tabaco que se viene dando en nuestro país y que ha sido sostenida a lo largo de los años. Y la otra cara es cómo se tomó la medida, cuál es el procedimiento por el cual el gobierno adopta la medida. Que eso, en realidad, fue muy llamativo, porque las explicaciones de la calle, yo no digo que sea ilegítima la manera que se tomó la medida, pero hay una conexión muy directa entre una demanda de la industria y la decisión que se toma, en una política que claramente tiene aspectos sanitarios. Porque la primera reacción del gobierno fue decir, bueno, no, esto solamente tiene que ver con la industria, con proteger la industria nacional, con la producción nacional y el combate al contrabando de cigarrillos, que no es menor. Sin embargo, todas estas medidas tienen repercusiones sanitarias y no se consultó, no ya a organismos internacionales, no se consultó a la comisión que el gobierno tiene, creada por ley, como tú decías, la Comisión Asesora en Política de Tabaco. Entonces, cuando se toma una decisión que asumidamente está a la medida de un privado y tiene tan poco asidero en la protección de la salud, llama la atención. Y sí es un tema partidario, pero ha sido un tema que ha hecho carne en la sociedad. O sea, lo que hemos visto estos días, porque este tema, si bien son dos medidas que, como decías vos, son dos artículos, sí, pero ha hecho una gran repercusión social porque nuestra sociedad se ha apropiado de esta política. Sobre todo las personas que han dejado de fumar. Pero, pará. Pero vos qué decís, que esta medida... dos preguntas te hago a partir de lo que estás planteando. Una, ¿vos pensás que quien dejó de fumar volvería a fumar por estas modificaciones en la cajilla? No, yo lo que digo es que las personas que han dejado de fumar valoran muchísimo la política antitabaco, porque sienten que ese conjunto de acciones, no una u otra, sino el conjunto de acciones, los han ayudado a tomar conciencia del daño y a cambiar su comportamiento. Por supuesto que allí hay procesos terapéuticos que se han disponibilizado en el sistema de salud. Está el tema de la prohibición de la publicidad, que es una gran medida. Bien, pero eso se mantiene todo. Eso se mantiene, pero es la primera medida desde que esta política comenzó, allá por el 2006, sí. Es la primera medida que va en sentido contrario. Es un pasito corto hacia atrás, pero es el primer paso hacia atrás. ¿Porque se deduce que van a venir más pasos o por qué? Y bueno, podrían venir. Es decir, porque si la lógica es atiendo los reclamos de la industria para modificar la política, obviamente sabemos que la industria va a seguir reclamando. ¿Sí? Va a querer tener el logo visible en más lugares, va a querer tener el producto exhibido de otra manera en los puntos de venta. Bueno, ¿cómo se va a comportar el gobierno? Porque acá lo que dejó asentado... Pero todo ese razonamiento, ¿cuánto hay de interpretación anticipatoria? Hay un componente, sí, hay un componente. Pero si se instala una nueva forma de actuar ante la regulación de tabaco, eso llama la atención más allá de estos dos artículos. Bien. A ver, Fernanda, ¿qué pensás? No, ahora mientras escuchaba a nuestro compañero, yo estoy de acuerdo con que la industria va a seguir pidiendo. Ahora, el gobierno entiendo que tiene un límite, que es no favorecer el consumo de tabaco y seguir en la línea de las políticas anticonsumo de tabaco, y creo que ese es un límite bien claro. ¿Por qué ahora se da lugar a esta medida? Porque se entiende que no repercute en la salud, que no aumenta el consumo de tabaco, que una cajilla sea más blanda o más dura. Y a ver, cuando acá se han planteado, no acá, pero sí actores políticos, se plantea, bueno, que lo pidió Montepaz, pero parece que recién que se está desayunando cómo se manejan los gobiernos, cómo se manejan los representantes, cómo se manejan los senadores. ¿Y esto qué quiere decir? Que
Obviamente, esto tiene que ver con un gobierno de cercanía que está en contacto con la industria, que está en contacto con los gremios, que está en contacto con los sindicatos, con las asociaciones. Cuando hay modificaciones, no sé, se quieren plantear modificaciones de una ley. Hace un tiempo estuvo presente la Asociación de Penalistas del Uruguay. Y obviamente hablan con los representantes, diferentes industrias hablan con el gobierno y los planteos se hacen y son razonables y el gobierno no puede estar en 1000 lugares al mismo tiempo y justamente creo que habla bien de un gobierno que reciba y que en la medida de que no afecte, para mí hay un límite que es clarísimo que no se puede cruzar y es que no se afecte a la salud pública y que no se aumente el consumo de tabaco y que se siga en un rumbo bien claro y bien firme que comparto que es una política que fue muy exitosa, tan exitosa que hizo carne en la sociedad, pero no le veo cuál sería la parte negativa entendiendo que siempre y tanto no afecta a la salud pública y favorezca a la industria nacional. En este caso estamos hablando del tabaco, pero yo soy de las que siempre cree que hay que favorecer a la industria nacional. Obviamente, siempre que no perjudique cuestiones que son indiscutibles como la salud pública, pero claro que favorecer a la industria nacional es una preocupación muy legítima. Bien, Pepe. Tratando de ver los hechos en forma objetiva, lo más objetiva posible, fuera de lo político partidario, acá tenemos a un presidente de la República que accede a un pedido de un sector de la industria nacional. La figura del lobista en cualquier parte del mundo sería absolutamente razonable en ese pedido. Acá no existe, pero de alguna manera él entiende que sí, que está, y lo dice claramente, además, hasta sí, ironiza con ello. Por lo tanto, después ese es otro punto, porque también hasta le reclaman esa suerte de, creo que lo tildan de confesión inadmisible. No, yo allí la verdad que no veo, te podrá gustar o no la forma que lo dijo, pero no veo absolutamente nada de irregular en lo que dice el presidente de la República. Ahora, hay un tema. Él dice en la segunda presentación que hace, la primera fue en Dolores, la otra creo que fue en Tacuarembó, donde señala claramente que esto no afecta a la política antitabaco. Y me parece que ahí está el problema, porque justamente la comisión asesora dice todo lo contrario en el informe que apareció en el día de ayer, a la que se suma hoy la Facultad de Medicina. Y ahí sí tenemos una cuestión de colisión de intereses o de posturas, porque en realidad si hay algo que hay que reconocerle a este gobierno que ha hecho muy pero muy bien y creo que es unánime, es haber creado el GACH. Es haber recurrido a la ciencia en los momentos de mayor incertidumbre. Un grupo de científicos que dieron certeza cuando todo era incertidumbre. Sí. ¿Por qué no haber recurrido? Eso es lo que se le puede llegar a plantear. Y alguien puede decir, bueno, porque no es un tema científico, es un tema vinculado a la industria. Claro, no es un tema sanitario, es un tema de economía. Claro, es un tema económico afectado por el contrabando. Entonces, ¿por qué no incrementar la lucha contra el contrabando? Bueno, es que en realidad en los últimos 2 años hubo récord de incautación de cigarrillos. O sea que la lucha contra el contrabando de los cigarrillos no solamente que se está realizando, sino que está dando muy buenos resultados. Por lo tanto, ahí es donde yo encuentro el nudo difícil de entender por qué se fue por un lado sin recurrir a lo otro. Han hablado médicos, científicos, políticos. Qué bueno hubiera sido que hablara alguien experto en marketing, ¿no? Porque en definitiva, si esta decisión de permitir la caja blanda y el nombre para la trazabilidad del producto en la caja, ¿fomenta el consumo o es un retroceso en la política antitabaco? ¿Quién puede saberlo? Alguien especializado en marketing, ¿no? Porque dan por sentado, quienes están muy reacios a esta decisión, a que son fórmulas que tiene la industria para comunicarse con sus comunicarse con los clientes. Pero no sé, a mí de verdad, si hay algún especialista en marketing mirando en este momento, me encantaría. Sí, es un buen porque punto. En realidad puede que tenga razón quienes dicen que sí, que esto de alguna manera es una estrategia de marketing que va a fidelizar clientes o captar nuevos, ¿no? Ahora, si realmente si no va por ahí, esta polémica no tendría sentido. ¿Dónde te ubicas? Yo, digo, uno es un opinionista, como dice el profesor Ventura, ¿no? Dice, no somos opinólogos, un opinólogo sería un especialista en opiniones. Nosotros somos opinionistas, opinamos de todos los temas, muchas veces sin tener todos los elementos que hacen falta. Uno es ese, al que tú te referías, es un elemento que no sabemos. Entonces podemos reflexionar desde lo poco o mucho que conocemos, que normalmente no incorpora aspectos técnicos. Para eso están los técnicos. Entonces a mí
Lo primero que se me ocurre pensar es que el ejercicio del poder es un juego de equilibrios, ¿no? Estamos hablando del presidente de la República y no es una decisión del poder del presidente de la República. Y por supuesto que en ese juego de equilibrios hay que tener en cuenta las opiniones de todos, incluso de las tabacaleras, que son empresas que están funcionando en el Uruguay bajo todas las reglas del Uruguay y pagando todos los impuestos que tiene que pagar y por lo tanto con el mismo derecho a reclamar por sus intereses que cualquier otro. Porque de otra manera, si no, suprimila, suspendela, es decir, se elimina la fábrica. Si está pagando impuestos, está funcionando, está dando trabajo, está todo, obviamente como cualquier otro colectivo o cualquier otro sector tiene derecho a reclamar y tiene derecho a que lo atiendan y que le contemplen eventualmente los reclamos. Esa es una arista que yo veo. O sea, a mí me parece que el presidente de la República mantiene, te podrá gustar o no, como alguien dijo, te podrá gustar la opinión o la forma de decir o no, Pepe, obviamente a quienes están de la vereda de enfrente nunca les va a gustar nada la forma de decir, como a quienes están del otro lado no les gusta la forma de decir. O sea, eso está, hay que sacarlo porque ¿qué importa si la forma? Vamos al contenido. Y yo en el contenido, a mí me parece que primero el presidente hace gala de una honestidad pocas veces vista, ¿no? Es decir, esto es porque me lo pidió la tabacalera, ¿qué me lo va a decir? Una fábrica de chicles, obviamente. Porque podría decir, no, esto, podría disfrazarla. No, me lo pidió Montepaz. Sí, me lo pidió Montepaz y se lo doy. No es normal escuchar. Y no es que no haya pasado, lo dijo. ¿Es inadmisible como confesión, como sostienen desde la oposición? Eso es parte de... No importa. Lo cierto es lo que dice Fernanda, que todos los gobiernos tienen que administrar las tensiones y los intereses para un lado y para otro. Todos los gobiernos. ¿O alguien cree que Mujica le perdonó 10 millones de dólares de impuestos a Casal porque sí? Obviamente, hay que administrar, entre otras cosas, ¿no? Entre tantas otras cosas de todos los gobiernos. Digo, ahora me acordé de eso, pero podemos hablar de una cantidad de cosas más. Todos tienen que atender intereses. Entonces, yo lo que digo es que primero, el presidente como no tiene nada que esconder, dice, si me lo pidió Montepaz, ¿qué problema hay? Obvio, no tengo nada que esconder, no hay que ocultar nada. Después a mí me da la sensación de que es el mismo criterio que con la pandemia. Es 3 perillas, lo económico, lo social y la salud. Tenemos 3 perillas, hay que administrar las 3 perillas, es lo mismo. ¿Podemos profundizar después de la pausa? Y el presidente de la República utiliza la misma teoría, sin decirlo ahora, la misma teoría de las 3 perillas. Si querés lo conversamos después. Ay, gracias. Si vos querés, si no, no. Sí, gracias. Si no, no lo conversamos más tampoco. No, gracias. No, porque si molesto me voy, ¿eh? ¡Ay! No se victimice. Oh. Qué cosa linda esa. No, lo puedo criticar yo, ¿eh? Solo yo. No, él también. Todos me... Pero, mijo, no te sirve nada, te defiendo. No, venga. Hoy vino torcido. Bueno, vengan de a uno. Pero venga. Antes de hacer la primera pausa.